Si ese ejercicio tiene un enfoque, un objetivo, aumentar masa muscular, bajar el porcentaje de grasa, estamos hablando de entrenamiento. Si pudiéramos hacer que nuestros futbolistas se pusieran menos a pantalla, menos a celular, menos a PlayStation antes de los partidos, podríamos hacer que tuvieran mejores resultados deportivos. El problema es que las redes sociales también están incluidas en el tema comercial. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Eduardo Vázquez Aldía, médico, neurólogo y especialista en medicina del sueño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia, donde a través de información basada en evidencia científica y experiencias personales buscamos unir caminos para una mejor calidad de vida. Es importante para mí recalcar que este podcast es una actividad independiente de mi labor clínica y docente y es parte de mi esfuerzo personal por generar contenido de buena calidad sobre medicina del sueño y autocuidado. Así que los invito a que vean el episodio. Hoy vamos a hablar con Luis Vergara, quien es médico internista, especialista en medicina del deporte y jefe del programa de medicina deportiva y ciencias del ejercicio de la Universidad Católica de Chile. Ha sido director médico de distintos eventos deportivos como la Maratón de Santiago y el Ironman de Pucón. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Lo vamos a pasar muy bien. Sí, mira, hace tiempo que quería hablar contigo porque siento que uno puede hablar con distintas personas del área de la salud, pero la medicina del deporte es un área que no conocemos mucho, para empezar, los médicos. O sea, a mí me hubiera gustado saber hace 10 años que existía porque probablemente me hubiera ido por ese lado antes que la neurología. Y siempre me interesa mucho saber el camino que los profesionales toman para poder llegar a ese nicho, por ejemplo, a esa área de interés. En tu caso, ¿cómo aparece la medicina del deporte como un objetivo? ¿Fue en pregrado? ¿Fue en la beca? ¿Cómo avanzaste hacia ese lugar? Fue un camino que tuvimos que ir creando, fue un camino de tierra que tuvimos que ir desmalezando porque la verdad es que cuando yo partí no existía la medicina del deporte. Ya. Cuando yo estaba pensando qué curso hacer de electivo de séptimo, mi último año de medicina, empecé a ver qué es lo que me gustaba. Y en verdad me gustaba mucho lo que es la medicina interna, porque era como lo que veía todas las enfermedades, como la parte universal. Pero no me gustaba mucho el paciente complejo, el paciente con la ficha así gigante, que tú le indicabas que respetara la alimentación, se tomaba los medicamentos y no lo hacía, el paciente porfiaba. No me gustaba mucho esa área. También sabía que era muy inabarcable, saberse toda la medicina interna. Pero por otra parte me gustaba mucho el deporte y el ejercicio. Mi papá siempre hizo ejercicio, me llevaba cuando él jugaba tenis, me llevaba a que lo viera inicialmente. Y siempre me gustó el ambiente deportivo. Entonces me gustaba mucho el ámbito traumatológico, pero no me gustaba el pabellón. No me gustaba operar, me gustaba estar ahí metido en la cirugía. Entonces yo me acuerdo perfectamente que estaba en un gimnasio, de hecho entrenando, y dije, ¿cómo puedo mezclar lo médico de la medicina interna con la parte de deporte que no sea traumatología? Y ahí de repente, estaba ahí en la trotadora, dije, ¿habrá algo relacionado con la medicina del deporte? Yo no sabía que existía, entonces empecé a buscar en internet qué es lo que encontré. Y justo encontré que la persona que más había desarrollado el tema era Fernando Yáñez, que es un cardiólogo, que fue el primer médico del deporte en Chile prácticamente, y que justo era el jefe de medicina deportiva de la Universidad Católica, que es donde yo estaba haciendo mi pregrado. Entonces era de la misma universidad. Al día siguiente fui a preguntar a la secretaría de la escuela y me di cuenta que había un curso electivo para internos de séptimo de medicina del deporte. Ya, o sea, justo fue como que la coincidencia exacta de que lo buscaste, pillaste a la persona que estaba accesible para ti y pudiste acercarte. Justamente, y era un electivo que era muy desconocido, entonces pregunté, contacté a Fernando y me inscribí al electivo. Y esa fue mi primera aproximación a lo que era la medicina del deporte. Pasé como interno, de hecho actualmente todavía tengo esa pasantía, de hecho yo estoy a cargo de esa pasantía, entonces pues, es muy especial eso, que lo que a ti te trajo, tú lo puedas compartir con los próximos internos de medicina. Y ahí empecé a ver cómo era la medicina del deporte desde adentro. Eso fue en séptimo año, y ahí yo decidí hacer la especialidad de medicina interna, pero un poco tratando de vincularla y dirigirla siempre hacia el deporte. Ya, entonces igual desde un principio el plan fue deporte. Mi intención inicialmente era ser cardiólogo. Ser cardiólogo de deporte como Fernando. Fernando Yáñez fue como mi mentor. Entonces yo quería ser un Fernando Yáñez cuando fuera grande, por así decirlo. Y dije, bueno, voy a hacer medicina interna. De manera paralela empecé a hacerme cargo de los eventos deportivos. Y paralelamente me empecé a autoformar porque no había ninguna formación así oficial de medicina del deporte. No había diplomado, no había magíster. Claro. Entonces empecé a buscar cómo me podía autoformar. Y ahí, en la beca de medicina interna, empecé a tomar cursos, algunos online, había un curso españoles de fisiología del ejercicio, empecé con las cosas básicas, hasta que terminé mi especialidad de medicina interna, empecé a trabajar como internista en el Hospital de la Católica, y de manera paralela empecé a tomar los eventos deportivos. Y ahí por primera vez me hice cargo de la Maratón de Santiago, sin saber mucho de lo que era la medicina del deporte. ¿Ya? Ahí, terminando la beca, tuve la oportunidad de juntar mis 2 electivos
de medicina, de electivos generales, y los junté y me fui a España, a Barcelona, a hacer medicina del deporte, que fue mi primera experiencia fuera de Chile. Ya, pero estuviste un tiempo, ¿estudiaste más largo? ¿Cómo fue la experiencia? Estudié literalmente, o sea, no sabía nada. De hecho, en el avión me fui leyendo los primeros libros de medicina del deporte. Ya. En el avión, en el vuelo empecé a leer, dije, ¿qué es esto de fisiología? Empecé a entender, porque a mí Fernando Yáñez, que es el que me mandó para allá, me dejó encargado aprender fisiología del ejercicio. Ya. Que es algo que yo no tenía idea, porque no es algo que se enseña en la escuela. En pregrado no aprendí Cero, nada. ni en pregrado ni la especialidad. Entonces empecé a averiguar y empecé a aprender ahí en Barcelona. Estuve en el centro de alto rendimiento allá en Barcelona, y ahí tuve acercamiento con no solamente traumatólogos, que es lo que mucha gente vincula al deporte, sino que también con fisiólogos del ejercicio, con nutricionistas deportivos, con readaptadores deportivos, y empecé a entender un poco lo que era la medicina del deporte, pero de alto rendimiento. Ya, lo cual acá en Chile, hasta el día de hoy, todavía es muy limitado. Allá claro, tenía en el centro de rendimiento campeón olímpico, estaba entrenando Nadal, estaba entrenando los grandes deportistas españoles, y me permitió conocerlo desde adentro cómo era una asesoría multidisciplinaria de un deportista. Y ahí es donde me encantó el tema, y ahí es donde quise dirigir, que quería ser internista, pero dedicarme a la medicina del deporte como un internista general y no como cardiólogo. ya, perfecto. Ahí Fernando me dijo una vez, es mucho mejor que seas un internista mucho más amplio y que puedas ver todos los órganos de un deportista de manera integral, más que ver solamente el corazón. Sí, pues de todas maneras. Y ahí empecé de a poco a meterme al área, y ahí fue autoformándome. Toda mi formación fue haciendo cursos en el extranjero, hice después mi máster en nutrición deportiva en Barcelona, porque acá en Chile todavía no existía la especialidad, y nosotros, los médicos del deporte que existíamos ahí, un día nos juntamos y empezamos a crear la futura especialidad de medicina del deporte acá en Chile. Y ahí nosotros primero nos convalidamos por CONACER, que es esta asociación que convalida la especialidad médica. Preguntamos cuáles eran los requisitos y creamos el currículum de egresado del médico del deporte, que actualmente lo tomó la Universidad Mayor y la USACH. Y ahí empezaron a salir recién los primeros egresados, pero en mi parte, cuando yo partí, no había nada creado. Sí, pues igual me pasa a mí, por ejemplo, un tiempo atrás estuve, como nosotros digamos, un área un poco distinta, ¿cierto? Neurología y sueño, que tienen sus puntos de encuentro, ¿cierto?, con el deporte. Y me empecé a buscar el año pasado porque me interesa mucho el tema de deporte de alto rendimiento, y en Chile como que preguntaba a gente y como que no existe. Y empecé a buscar en otros lados, y las publicaciones en otros países está repleto de publicaciones sobre deporte de alto rendimiento y sueño. Y veía que algunos clubes, por ejemplo, de la NFL tienen 2, 3 médicos del deporte dedicados al plantel, entonces ya estamos pero a años luz. Y si queremos competir, por medallas, por ejemplo, pues hay harto que hacer en inversión, en entender que la medicina tiene un rol que es central, sobre todo si queremos tener deportistas de alto rendimiento. Sin duda, de hecho hay una relación, hay un estudio de hecho que está publicado, que en España cuando más desarrollo de la medicina del deporte hubo, fue cuando mejor les fue a nivel olímpico. Yeah. Y es porque empezaron a hacer investigación, a aplicar lo que ellos iban descubriendo en nutrición deportiva, en fisiología del ejercicio, en formación de profesionales. Y eso se vio reflejado también en los éxitos olímpicos. O sea, se ve cuando los españoles ganaron todo. Fueron campeones mundiales en fútbol, en las medallas ganaron todo. Fue cuando más desarrollo de la medicina del deporte existió. Y si tú revisas cuáles son los países que más desarrollo tienen, más medallas tienen, es donde más está desarrollada la medicina del deporte, porque es un complemento al entrenamiento que tienen los deportistas. Hay un trabajo bien bonito que leí el año pasado que se llama De la almohada al podio. Que estés pensando en eso mismo, o sea, cómo ganar ese fracción de segundo extra para poder ganar una medalla, porque al final se decide por cosas que son súper sutiles, y obviamente si tú tienes un equipo de medicina atrás que está preocupándose de optimizar todas las áreas que se pueden optimizar en forma legal, legítima, obviamente va a tener los mejores resultados. Claro. Hay conceptos que yo creo que son importantes. Mi idea es que el podcast tenga un alcance que sea bien amplio, y personas que a veces no saben bien algunos conceptos generales sobre deporte y actividad física, y me interesaría que me pudiera ayudar con esa definición. Por ejemplo, yo sé que es distinto, pero para que quede bien claro, la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. ¿Cómo las definimos? Muy buena pregunta. De hecho, hasta con los periodistas que a veces me toca hablar, lo confunden. Y a veces, claro, pueden ser sinónimos, pero no son sinónimos. Por ejemplo, actividad física, nosotros lo mencionamos, lo definimos cuando uno hace alguna actividad, cualquiera sea, que gastamos energía. Por ejemplo, caminar, subir escaleras, hacer el aseo, lavar el auto, pasear al perro. Cualquier actividades básicas del día a día. Un movimiento que uno gasta energía. ¿Ya? Si esa actividad física nosotros la planificamos, o sea, una actividad que quema energía, pero la hacemos lunes, miércoles y viernes por 1 hora, bien programada, estamos haciendo un ejercicio. ¿Ya? Si ese ejercicio tiene un enfoque, un objetivo, aumentar masa muscular, bajar el porcentaje de grasa, estamos hablando de entrenamiento, porque estamos dirigiendo ese movimiento planificado hacia un objetivo.
Y hablamos de deporte, un ejercicio pero que tiene reglas. Por ejemplo, fútbol, básquetbol, voleibol, en que hay reglas, ¿cierto? 10 jugadores para un lado, 10 para el otro, hay competencia, y está el sentido de competencia, de poder ganarle a un rival. Claro. Y ahí está implícito el tema del rendimiento. Cuando alguien practica deporte, ya está buscando ganarle a otro, mejorar cada vez más porque tengo que vencer a otro. Entonces, por una parte, está el lado positivo de que motiva a mucha gente a hacer deporte. Hay gente que no le gusta ir al gimnasio, pero sí le gusta ir a jugar a la pelota porque tengo que ganarle al otro. Claro. Y motiva, y mueve mucha gente. Pero por otra parte, el deporte también está el otro extremo, que como yo llevo la fisiología al máximo, hay más efectos adversos. Hay más posibilidades de lesiones. Jugando fútbol me puedo caer, me pueden pegar un codazo, ¿cierto? Y eso también es un efecto adverso. También están las lesiones por sobrecarga, ¿cierto? Porque estoy entrenando al límite. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Siempre recomendamos a todos aumentar la actividad física. Adultos mayores, niños, embarazadas, muévanse, caminen. Ya estamos quemando energía, estamos moviéndonos. Pero idealmente hacer ejercicio. Entonces tratamos de que ojalá... Que sea programado. Que sea programado. Entonces no que sea el movimiento del día a día, sino que no. Lunes, miércoles y viernes yo me voy a comprometer 1 hora al día de hacer una actividad física programada. Un ejercicio. ¿Ya? Idealmente un entrenamiento para que haya una meta. ¿Sí? Pero no a todos les gusta hacer deporte. ¿Ya? Al que le gusta hacer deporte, perfecto. Ya está muy bien. Pero no todos van a hacer deporte. No a todos les gusta competir. No a todos les va a gustar jugar fútbol. Además que para deportes de equipo necesitamos un equipo y no siempre tenemos el equipo. Hay algunos deportes que son caros, que tengo que conseguirme un palo golf, tengo que, no sé, necesito una piscina, tengo que arrendar un mes de piscina. Entonces no todos pueden hacer deporte. Pero sí, la idea es que sea ejercicio, o sea, una actividad física, que nos programemos y que tengamos un objetivo para ir motivándonos y manteniendo esto en el tiempo. Sí, siempre esa distinción para mí es importante hacerla porque nos preguntan en todos lados, en toda la entrevista, cómo afecta el ejercicio al sueño, que es como si fuera el ejercicio una sola cosa. Y la respuesta para mí siempre es la misma, o sea, depende de cada uno, depende si es que estoy haciendo solo actividad física. Claramente hacer más actividad física y ejercicio, entrenamiento, tiene beneficios en el sueño, pero depende si, por ejemplo, estoy haciendo deporte, si es competitivo o no competitivo, si es que es mi trabajo, si es que en qué horario lo realizamos, por ejemplo, y si es un deporte que es de equipo e individual, de que, por ejemplo, se ve que, no sé si vamos a comparar cómo duerme una gimnasta artística versus un futbolista. Normalmente los deportes que son individuales tienen mucho peor calidad de sueño. Sin duda. ¿Ya? Hay mucho más síntomas ansiosos, esta cosa de que la presión es mucho mayor. Depende de él, no del equipo. Claro, y esta cosa que se reparte un poco la responsabilidad del trabajo, claro, normalmente hace que los futbolistas duerman mejor. Sí. Y yo siempre decía, pucha, quizás si pudiéramos hacer que nuestros futbolistas se expusieran menos a pantalla, menos a celular, menos a PlayStation antes de los partidos, podríamos hacer que tuvieran mejores resultados deportivos. Y se intentó, pero se ha intentado con deportes que quizás no son tan parecidos al fútbol. Por ejemplo, con artes marciales se ha intentado hacer intervenciones de ese tipo, eliminar todas las pantallas, todas las luces, pero no se notó diferencia. Pero el hecho de que en forma como instintiva las barras vayan afuera a los hoteles a gritarle la noche antes del partido es porque claramente tiene que algo afectar en el resultado del día siguiente. Claro, que el problema del deportista que es un ser extraño, porque son muchos factores los que influyen. ¿Ya? Yo siempre digo a mis pacientes, atender a deportistas hay que entender un poquito la mentalidad que tienen, porque piensan distinto, comen distinto, tienen horario distinto, claro, tienen todo distinto. Y a veces el deportista, el estrés le ayuda a estar hiperactivo, ¿te fijas? Entonces a veces un deportista a lo mejor va a preferir no dormir tanto para no despertar así un poco enlentecido y prefiere estar hiperactivo, estar así estresado. De hecho, tú ves la activación mental que usan los psicólogos del deporte, claro, los Juegos Olímpicos, no sé si lo viste, le pegan cachetadas a los levantadores de pesas, porque claro, necesitan adrenalina, entonces a veces necesitan estar casi hiperactivos, ¿te fijas? Para poder rendir, pero claro, eso también afecta la calidad de sueño. Entonces, claro, ¿no? Y obviamente no, algunos deportes claramente, como decías, no todos los deportes son beneficiosos para la salud. Además, bueno, de hecho el deporte no siempre es saludable. A mí me retan, en redes sociales una vez se me ocurrió ponerlo, me llegaron un montón de, no, pero ¿cómo usted no promueve el ejercicio? O sea, el deporte. Claro, porque el deporte está llegando al rendimiento y el rendimiento también tiene efectos adversos. ¿Ya? Yo siempre digo, el ejercicio también, es igual que un medicamento. Cuando uno da un medicamento, claro, uno lo está dando para un objetivo, con una dosis especial y con una frecuencia especial. Si yo me paso de esa frecuencia, de una sobredosis, por ejemplo, tengo efecto adverso. Entonces, algo que es positivo puede pasar a ser negativo si yo me paso. Con el ejercicio y el deporte es lo mismo. Si yo estoy entrenando mucho, estoy haciendo un ejercicio de muy alta intensidad,
y no estoy tomando algunas precauciones, también puede ser peligroso. Hay gente que se muere entrenando, hay gente que se muere Claro. compitiendo. Igual pasa mucho que uno de repente tiene una percepción errada de las capacidades, que si hace 20 años podía hacer esto sin problema y no he entrenado en los últimos 5, salgo a correr igual, no me importa nada. Claro, yo soy el mismo de antes. Claro. Y ahí vienen los problemas. Sí, muchos de nosotros que somos a veces deportistas como aficionados cometemos ese error de no asesorarnos y pensar que es solamente retomar y que claramente no me voy a lesionar porque no me he lesionado, entonces cometemos errores con la nutrición, con la planificación, entonces ahí claramente buscar asesoría es central. Hay una pregunta que me importa mucho porque habla de por qué es importante promover el ejercicio. Porque, claro, uno lo puede buscar en la literatura y va a encontrar 50 beneficios del deporte, del ejercicio, de la actividad física. Pero en tu caso, en tu experiencia personal, ¿cuáles son los beneficios más significativos de la actividad física y el ejercicio en general que has visto en tus pacientes? O sea, cosas que decir, esto yo siento que es verdad comparado cuando lo veo, lo leo, lo estudio y lo veo también en mis pacientes. Yo creo que es que les cambia la vida. Yo creo que es tan amplio porque afecta a tantos órganos, tantos sistemas, que es tan amplio que son más alegres, viven la vida distinta, como les decía, piensan distinto, mejoran su productividad, ¿ya? Porque claro, afecta a todo nivel, a nivel físico, claro, como mejora la composición corporal, ¿cierto? Tengo menos porcentaje de grasa, que claro, muchas veces la gente lo lleva al tema estético, claro. Que también es importante, ¿eh? Hay mucha gente que llega con vergüenza y dice, doctor, es que me quiero ver bien, pero no tiene nada malo, o sea, lo estético también es importante porque está incluida la autoestima, es sentirse bien, no sé, ahora el verano mucha gente no se quiere bañar por un tema estético, sí. Te fijas, un tema mental ahí, que es súper importante, ¿ya? Pero el tema de la grasa también genera más inflamación y promueve más enfermedades crónicas, entonces el tema del exceso de grasa va mucho más allá de algo estético. Entonces, genera inflamación, genera enfermedades crónicas, genera muchas complicaciones. Entonces, el ejercicio nos permite un mejor control de la composición corporal. Disminuye la prevalencia de enfermedades crónicas, de la diabetes, de la hipertensión arterial, que a la larga afectan la calidad de vida de las personas, sobre todo adultos mayores, tienen que estar tomando polifarmacia, todos estos medicamentos que toman en exceso tienen efectos adversos, muchos duermen mal, ¿cierto? Afecta la recuperación al día siguiente. Tomando el mismo vista del punto mental, una persona que entrena libera tensiones, mentalmente se relaja. Se sabe que la gente que practica algún tipo de ejercicio o deporte tiene menos riesgo de depresión, menos trastorno ansioso, consumen menos medicamentos en general, ¿ya? De manera inmediata, alguien que hace ejercicio deja de fumar, si es que fumaba, claro. Deja de tomar o toma menos, ¿cierto? Cambia su hábito, empieza a comer mejor, se preocupa de otras cosas. Entonces, una persona que hace ejercicio le cambia toda la vida, come mejor, duerme mejor, descansa mejor, toma conciencia de lo importante que es el autocuidado. ¿Y tú siempre has entrenado como en forma regular o llegó un punto en que decidiste ahora voy a ponerme a entrenar en serio, voy a hacerlo como parte de mi vida en el día a día? No, yo creo que yo siempre me ha gustado entrenar. Cuando estaba en el colegio hacía fútbol, era selección de fútbol, entonces iba a los entrenamientos, jugaba, siempre he estado vinculado al ejercicio y al deporte cuando estaba en el colegio. Después de la universidad, cuando estudié medicina, queda poco tiempo, entonces jugué fútbol los primeros 2 o 3 años en la Universidad Católica. Después, imposible por el tema de los estudios, del internado. Y ahí es donde empecé a entrenar en gimnasio. Entrenamiento funcional, tenía un profesor. Pero entre los 20 y los 30 años, o sea, igual... yo creo que entre los 18 y los 27, 28, por ahí. Y a gimnasio como... Temprano igual, podríamos decirlo para la mayoría de las personas. Yo, no sé, de posturno, de la beca, muchos iban a dormir y yo me iba a entrenar. Porque para mí era mi manera mi válvula de escape. Siempre ha sido mi válvula de escape de poder sacar esa tensión. Y de hecho yo entrenaba, comía a dormir y dormía mejor, porque me sentía que era mucho más recuperado. Me pasa, por ejemplo, con algunos ejercicios, sobre todo cuando es de, no sé, cardio, como de larga duración, siento que me ayuda a solucionar problemas. ¿Sí? Como que voy pensando, se me ocurren proyectos, ideas que hacer y llego a la casa a anotar las cosas, como que me ayuda, es un espacio creativo para mí salir a trotar, por ejemplo. Justamente, mi esposa se especializó en meditación, relajación y mindfulness. Y claro, he ido aprendiendo un poco ese tema también. Y casi cuando uno hace ejercicio, va trotando, está en un estado meditativo. Ya está en un estado en que se te dan ideas, se te van normando porque tú vas concentrado, claro, depende del ambiente y muchos factores, pero a veces tú vas corriendo y despejas de otros estímulos externos. Claro, pues estás ahí presente, es tu cuerpo el que está haciendo todo. De hecho, muchas veces voy corriendo y se me ocurren ideas para poner en redes sociales, se me ocurren proyectos, se me ocurre qué hacer y se me alumbra la ampolleta porque en un momento... No sé, ahí tú eres neurólogo, tú sabrás mejor, pero como que las neuronas encajan mucho mejor y aparecen ideas que no aparecen en el día a día. Hay otra cosa que yo he notado harto igual, que cuando por ejemplo uno hace
trabajo de fuerza y quedas muerto, cansado, siento que los problemas como cotidianos me molestan mucho menos. Como que, por ejemplo, enojarme por algo me cuesta harto más si es que físicamente me siento apaleado después de haber entrenado, por ejemplo, haber sacado la mugre entrenando y como ganar esa batalla en el gimnasio, por ejemplo, si entrenaste en la casa, después, por ejemplo, si tu hijo está mañoseando, si no quiere comer, como que tu respuesta claramente se regula gracias a que hiciste algo difícil que requirió una gran energía. Claro, ¿no? Y aumenta el umbral del dolor, el umbral de todo. De hecho, por eso es tan importante el ejercicio en pacientes con fibromialgia, en que les duele todo, que el umbral del dolor está muy bajito, entonces se tocan y le duele todo el cuerpo. El ejercicio es muy bueno porque sube el umbral de todo, a nivel emocional y a nivel físico. Entonces, se nota en el día a día como el umbral de todo va mejor, además que botas tensión, entonces tienes más paciencia, puedes escuchar más. ¿Ya? Y muchas cosas de esas que vemos en paralelo son las mismas cosas que nosotros decimos del sueño. Claro. O sea, el dormir bien ayuda a ser más empático con el resto, ayuda a regular mejor las emociones, te ayuda a ser menos ansioso, a tener un umbral del dolor mejor y poder tolerar mejor el dolor crónico. O sea, muchas cosas que se van uniendo. Estaba viendo unos datos que se publicaron el año pasado, que es del programa de conocimiento e investigación de personas mayores que hizo la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, creo que con datos del 2022, y los números en Chile eran bien terribles. Era 87% de los adolescentes con inactividad física, más o menos un tercio de los adultos y un 40% de los adultos mayores. Y veíamos que si uno le preguntaba a los adultos en el último mes, más o menos el 60% no había hecho ni siquiera 30 minutos de actividad física. Y decían principalmente falta de tiempo, falta de interés y limitaciones de salud. ¿Ya? Y, por ejemplo, desde la medicina, ¿cómo podríamos partir? Porque uno sabe, uno ya tiene la información, tiene el discurso, pero siento que todavía, a lo mismo que en el sueño, nos cuesta hacer que esto se pueda socializar de una manera que las personas puedan, no sé, suena feo, pero como hacernos caso, como poder interiorizar este conocimiento y llevarlo a la práctica. Entonces, porque como que mientras más sabemos de medicina y ciencia, como que los pacientes tienen más enfermedades. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos partir? Desde el puesto del médico, por ejemplo, del personal de salud, ¿qué crees tú que serían como objetivos que uno se podría poner así en el corto plazo, en lo más chiquitito? Es decir, esta puede ser la primera piedra. Buena pregunta, yo creo que ahí está el problema, porque claro, más evidencia, yo creo que no necesitamos más evidencia, ya hay mucha evidencia y no estamos repitiendo porque ya sabemos que sirve. Ahora, ¿cómo lo ponemos en la práctica? ¿Ya? Yo creo que tenemos que atacar distintos puntos de vista, atacar a nivel familiar, a nivel educacional, yo creo que ahí los colegios tienen un papel muy importante, pero también nosotros como profesionales de la salud, especialmente en la parte médica, es muy importante porque si tú analizas un poco el día a día, nosotros mismos como médicos, a veces nosotros mismos ponemos las barreras, ¿ya? Entonces, lo primero que estamos haciendo nosotros, como programa de medicina deportiva de la Católica, es tratar de enseñarle y mostrarle a los médicos la importancia que tiene el ejercicio. Porque muchos médicos todavía manejan las enfermedades muy del punto de vista de los medicamentos. Para eso nos formaron. O sea, yo sé, claro, la metformina, tengo claro cómo utilizarla, la insulina, todos los medicamentos de la diabetes, y te colocan, te hablan del ejercicio, pero casi como algo como general, como una recomendación, claro, y que sirve, pero no entra en muchos detalles. Nos pasa con la comida igual, que sabemos como esta cosa media vaga cuando salimos de la universidad y la tiramos así como que preocúpese de comer bien, pero no podemos llegar más allá. Yo digo a mis pacientes, todos sabemos que comer es importante, pero nadie te ha enseñado cómo comer. Nadie. ¿Cómo tú comes? Tú comes como te enseñaron tus papás, cómo te servían tus papás. Si te servían así el plato, tú vas a seguir comiendo así y a tus hijos les vas a servir así. Nadie te enseña cuánto tienes que comer, en qué condiciones, nadie sabe eso. Ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el posgrado. Hasta el día de hoy nadie me enseña a comer. Yo tuve que hacer un posgrado, un máster para entender un poquito qué es lo que yo tengo que recomendar a mis pacientes y de manera indirecta me aprendí yo. De hecho, respondiendo un poco a tu pregunta anterior, tú me dijiste, tú te entrenabas y ¿cuándo hubo un cambio? Mi cambio fue cuando empecé a aprender de esto. Entonces empecé a hacer un máster en nutrición deportiva, me di cuenta que comer no da lo mismo y no da lo mismo lo que coma. Me di cuenta que entrenar no da lo mismo el tipo de entrenamiento que yo haga, porque hay entrenamientos que me llevan a un objetivo y otro entrenamiento me lleva a otro objetivo. Entonces cuando empecé a formarme un poco de esto, he tratado de transmitírselo a mis pacientes y un poco orientarlo, porque no da lo mismo llegarse a un gimnasio y hacer lo que yo quiera. Si yo quiero un objetivo y quiero buscar algo, tengo que hacer una planificación en alimentación, en ejercicio, en sueño, un montón de cosas, hacia ese objetivo. Y para eso necesitamos una cierta formación y eso es lo que yo trato de entregar a mis pacientes, todo lo que he ido aprendiendo para que ellos logren su objetivo. En Chile, por ejemplo, los costos directos de atención médica que son relacionados a problemas de salud vinculados en actividad física, anualmente son como 100 millones, o sea,
105.8 millones de dólares anuales. Y si los tiramos a 10 años son más de 1.000 millones de dólares, una cuestión así brutal. Y, por ejemplo, a nivel central, a nivel estatal, ¿cómo crees tú que podría enfrentarse? O sea, han salido programas en el último tiempo, pero siento que se hacen muchas intervenciones y los números siguen como iguales o empeorando, que es lo que hablábamos recién. ¿Tú crees que hay una forma, hay algo que está haciendo otro país quizás que podría acercarnos a tener mejores números y poder disminuir estos gastos como en las repercusiones al final del problema que no podemos solucionar? Claro, es difícil, porque este es un problema mundial. El tema del sedentarismo, la enfermedad crónica es mundial. Claro, en Chile es mayor. Si tú ves el número de sedentarismo en Chile es mayor que otros países. Y ahí es difícil porque cada país tiene su contexto, su presupuesto, su cultura, cierto nivel educacional. Yo por eso creo que es muy importante atacar a nivel de los colegios. ¿ya? Yo creo que es importante. Piensa que nosotros, cuando yo estaba en el colegio, yo iba con uniforme con zapatos. Entonces, un niño que va con zapatos al colegio, con pantalón de vestir, ¿cómo va a querer que corra, que salte? Si está vestido yo iba con corbata. O sea, claro. Imposible. Entonces, ahora que ya por lo menos los niños estén con buzo, con zapatillas, ya es un avance porque le está facilitando que haga ejercicio. Claro. Si por lo menos tratamos de que la clase de educación física no sea un entrenamiento, o sea, no sea un sufrimiento, sino que sea un espacio para promover la actividad física para toda la vida, ¿cierto? Que sea agradable. Yo me acuerdo que mi clase de educación física a veces la sufría porque me exigía, me hacían correr. El test de Cooper, naveta y eso. No tiene ningún sentido hacer un test de Cooper a un niño que está partiendo, lo va a hacer sufrir y va a salir corriendo. Como las generaciones anteriores que mis papás buscaban certificados médicos para eximirse de educación física, porque lo odiaban, ¿te fijas? Y se arrancaban. Y mi mamá hasta el día de hoy se arranca del ejercicio. Recién ahora la estoy metiendo en un programa de ejercicio porque me costó años de hacerle entender de que el ejercicio es algo saludable, se pasa bien. Y eso hay que meterlo en los colegios. Y también incluir a los papás. O sea, ¿por qué no hacer programa de ejercicio en los mismos colegios, los fines de semana, donde están vacíos, en que incluyamos a los papás? Y que los papás hagan ejercicio con los niños. Yo siempre digo a la familia, cuando hagan ejercicio el fin de semana, hagan panoramas familiares. Vayan a subir un cerro, caminen, vayan a un parque, salten, corran. Que sea un panorama familiar, porque esto tenemos que contagiarlo también a los papás. Claro, el entorno obviamente donde crezco es vital y en la mayoría de los casos los padres son modelos de actividad física de autocuidado. Hay estos trabajos en que relacionan harto, por ejemplo, a las madres con actividad física y a veces a los padres con algunas cosas que son más negativas, así como el uso de pantalla, ese tipo de cosas. En tu caso, por ejemplo, ¿qué estrategias ocupas para intentar modelar conducta así como de deporte en tu hijo? A ver, yo siempre he tratado de crear un ambiente deportivo. Ya, entonces... Claro, ahora me ha costado un poco porque yo la principal actividad que hago es gimnasio. Claro. Y claro, no, es difícil ya pero he ido a mi gimnasio, por ejemplo. Va con mi señora y ve cómo entrena. Pero he tratado de promoverlo, por ejemplo, desde chiquitito. Lo primero que aprendió fue a nadar. O sea, a los 3 meses de nacido ya estaba nadando, estaba en el agua. Entonces aprendió a nadar chiquitito, después se metió, ahora está en básquetbol, voleibol. Hizo natación después más grande. Cuando podemos jugar, le paso una pelota y jugamos la pelota. Entonces trato de inculcarle deporte y ejercicio, pero en que yo esté incluido en ese panorama. Claro. Porque muchos papás que lo que hacen dicen, no, anda a jugar a la pelota, lo inscriben en una escuela de fútbol, pero el papá nunca juega fútbol, y el papá está de afuera, y el papá nunca se mueve. Entonces hay una poco coherencia entre lo que el papá indica con lo que está haciendo. Entonces por eso es importante que la familia se involucre en el tema y que lo demuestre con el ejemplo. Entonces es distinto ver a un papá que esté sentado todo el día en la cama, viendo tele todo el día en las pantallas, mientras que un papá que sale en la mañana a entrenar y lo invita a entrenar, lo invita a su ambiente. Entonces, si a un papá le gusta jugar tenis, vamos a jugar, te quiero mostrar cómo yo juego tenis. Sí, perfecto. Es un ambiente que lo va motivando. Una cosa que yo siento que ayuda harto por un lado y genera un montón de problemas por el otro son las redes sociales. Ya la presión por todo, por hacer actividad física, ya sea las distintas modalidades, gimnasio, las pesas rusas, crossfit, calistenia, mantener rutinas perfectas, levantarse a las 5 de la mañana, dieta de todo tipo, sauna, exposición a frío, suplementos, podemos estar todo el día hablando de qué cosas se encuentran en redes sociales. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar tú, ya que obviamente estás como en el otro lado ya basándote en evidencia científica, ¿cierto? Como para poder navegar uno que es ignorante en el tema, por ejemplo. ¿Qué cosas nos sirven? ¿Qué es lo más concreto que uno podría sacar de todo de esta como nube de información que en realidad más como que nos confunde, yo creo que nos ayuda? Que es difícil porque hay mucha información y además que es verdad, hay información que puede ser cierta, muy útil. De hecho, las redes sociales nos han ayudado a esta, entre comillas, moda o boom de que la gente esté haciendo ejercicio fuerza. Y es una herramienta que, como toda herramienta, puede ser bien utilizada y mal utilizada. El problema es que las redes sociales también están incluidas en el tema comercial. Entonces te empiezan a vender cosas que obviamente no tienen sustento. Hay mucho de ideología, de cosas muy ideológicas, de no, que esta dieta sí sirve y esta no, y que tú estás equivocado porque esta sirve.
lo mismo con tipo de ejercicio, con estilo de vida, entonces está muy contaminado con muchas cosas. También hay muchos influencers que se dicen ser especialistas y en verdad no son especialistas en el tema. Entonces también dan consejos que a veces se alejan un poco de lo que uno busca y a veces que algunos que mezclan, algunos consejos muy buenos y a veces muy malos, entonces, y la gente que no es del tema no tiene por qué saberlo. Es como que yo viera un tema no de mi área y yo escucho, ¿será verdad, no será verdad? Sí, pues uno como que tiende a asumir que es verdad y lo repite en la familia y lo repite por aquí y por allá y empieza a difundir información incorrecta. Claro, y muchos influencers de hecho van copiando información que escucharon y la replican y no saben de dónde viene la original y son información errada. Entonces, ahí es difícil. Yo lo que trato de recomendar, que a veces es difícil también, porque si uno ve las formaciones de los influencers, ¿cierto? Claro, muchos tienen muchos cursos que son certificaciones que tampoco están validadas. ¿Ya? Actualmente el que está más validado es el que tiene más seguidores. No el que tiene un magíster, un máster, una especialidad o la experiencia que tenga. Claro. Entonces, y lamentablemente no todas las personas que están en redes sociales van a leer el currículum de la persona que está leyendo. Sí. ¿Te fijas? Y además te salen algunas certificaciones con nombres raros en inglés y tú dices, si está en inglés debe ser bueno, pero no por eso van a saber del tema. Entonces, no es fácil el poder filtrar. Y claro, lo otro es que a veces pasa que el que tiene más seguidores es el que hace más conflicto con el contenido, no necesariamente el que da el contenido que sea más cierto. Entonces te dicen, esta comida te va a matar, y así parte el video. Entonces eres como, ¿qué cosa de esto es verdad? He visto influencers muy conocidos, por ejemplo norteamericanos, que una semana el brócoli mata, otra semana las frutas matan, y como que de repente agarran un concepto que yo creo que el error que más veo siempre, quizás porque mi algoritmo manda siempre este tipo de errores, es considerar que todos, por ejemplo, respondemos igual que un paciente diabético. Entonces te dicen, no, es que tienes que comerte la comida en este orden porque si no el pic de insulina y como ya, pero si eso aplica específicamente para una población especial y no es que toda la población responda de la misma manera. Si uno no es diabético tiene una respuesta normal normalmente con la comida, pero como que se mete todo en el saco, entonces como que la recomendación que deberíamos dar a un paciente diabético se la damos a todas las personas. Empezamos a generar como estas conductas de repente media obsesivas con la comida también, pues, y con el ejercicio, y lo que decía recién, estas tribus que hay de cuál ejercicio es mejor. Entonces es bien difícil poder orientarse. De una manera, no sé si es fácil, pero una manera de yo creo saber quién está bien encaminado y quién confiar, es que alguien que no sabe, todo es negro o blanco. Esto no sirve, esto jamás te va a servir, esto es muy bueno, esto te va a servir para todo. Eso hay que dudar. Porque quienes tenemos cierta formación, sabemos hacer un análisis crítico de lo que estamos viendo, sabemos lo que lo sabemos ahora, la evidencia científica actual puede cambiar mañana. Entonces siempre nosotros, lo que por lo menos estamos metidos en el área académica, siempre decimos, nosotros recomendamos tal cosa porque la evidencia hasta el día de hoy dice tal cosa, pero siempre estamos abiertos y somos flexibles a que puede cambiar. Es que te indica que casi que una moda que hay que hacerlo porque sí, porque yo lo digo, hay que como dudar. También la gente que se las sabe todas. Hay nutricionistas que se la dan de médico, o entrenadores que son médicos, los médicos son nutricionistas y los nutricionistas son, no sé. Especialistas en todo. En todo. Entonces el que sabe de todo y habla de temas no de su especialidad, yo creo que también es como para dudar. Yo creo que el que es un buen profesional sabe trabajar en equipo y sabe trabajar multidisciplinario. Si yo tengo un problema con un paciente que tiene problemas de sueño, se lo mandan a ti, por ejemplo, a ustedes. Claro. Porque ustedes solo mandan a sueño, yo no soy especialista del sueño. Yo hice un máster en nutrición deportiva, pero aún así yo trabajo con nutricionista. Sí. Porque no es mi área. El área mía es la parte médica. Sí, pero no siempre dice eso. O sea, yo estudié, por ejemplo, cosas de endocrinología, pero probablemente en estos últimos 12 años las cosas que yo estudié, la mitad ya no sirven. Claro. Entonces claramente y ahí de repente a los pacientes no les gusta mucho esto de tener que ver a varios médicos distintos, no tener a este médico de cabecera a veces que lo pueda ver todo, pero de verdad que la ciencia avanza a un ritmo tan rápido y muchas de las cosas que sabemos se van, hay cosas que se cambian al 100%, hace 2 años sabíamos algo y ahora es completamente falso. Claro. Y esa duda interna yo creo que es parte importante para poder confiar de repente en alguien que está generando contenido en redes sociales, como decir, bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora, falta información para saber si esto lo podemos recomendar todavía. ¿Ya? Ese como criterio de agregar este como disclaimer, de decir, ya, puede que sirva, pero todavía los estudios son muy pequeños, así que veamos qué pasa en el tiempo. Y también que a lo mejor una recomendación, usar creatina te va a servir a esta persona, pero a lo mejor a esta otra no. Claro. Y cafeína tendrá mucha evidencia, pero alguien lo toma y le duele la cabeza, y por más evidencia que tenga, por cefalea no va a poder tomar. Sí. Entonces todos estos consejos generales que a todos les sirve o a todos no les sirve, hay que tener cuidado porque una de las teorías del entrenamiento de la actividad física es que tiene que ser todo personalizado y todo específico. Entonces cada recomendación tiene que ser personalizado y esta recomendación general de que todo es bueno, todo es malo, no es lo adecuado. Entonces alguien que sea tan así estricto, rígido, de que todos tienen que hacer algo o nadie tiene que hacer esto,
hay que dudar. Ya. Ahora pasando a tu forma de cuidarte con el sueño, con el ejercicio. Porque me interesa mucho, siempre, lo repito todos los capítulos, nosotros siempre tenemos el discurso aprendido, sabemos las cosas que en cierta forma ayudan en algún área específica de la salud de nuestros pacientes, ya sea el sueño, la nutrición, el ejercicio, pero a veces, y uno se da cuenta que el profesional no sigue ninguna de sus indicaciones. Sí. ¿Ya? Y en tu caso particular, por ejemplo, de tu rutina, ¿a qué hora te despiertas de la mañana? En la mañana me levanto 6:20, 6:25. Ya, ¿y te despiertas solo, con despertador? Me despierto con despertador, a no ser que mi hijo me despierte antes. ¿Qué se Ya. pasa? Que a veces se pasa a la cama y me despierta antes, entonces ahí me despierta antes. Pero por ejemplo ahora que es verano, que está más rico en la mañana, hay 1 o 2 días que salgo a correr en la mañana. Ya. Y ahí me despierto antes, como tengo que estar a las 8:30 en la clínica, me despierto antes para salir a correr, Para pero trato descansar. de acostarme antes también. O sea, trato de mantener, respetar Ya, un poquito ese perfecto. sueño. Y de los 7 días de la semana, ¿cuántos días despiertas como que te faltó dormir, que la noche no fue suficiente? Yo creo que varios, para serte sincero, yo creo que varios. ¿Ya? Yo creo que me cuesta, lo que me cuesta, yo creo que a mucha gente le falta es acostarse temprano. Ya. Y ahí las pantallas yo creo que es fundamental. ¿Ya? Es que claro, uno al final, más que la pantalla sea, en lo adulto no es tan importante como se cree, pero lo que hace es desplazar el horario. Justamente. Entonces al final uno elige la pantalla o el contenido versus irse a acostar. No, a veces pasa, no sé, que no está en la tele y si ya me voy a acostar, voy a parar y justo puede ser un cambio de canal. Y justo me enganchó con algo Sí. y pueden pasar 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, porque me quedé enganchado con ese último clic que hice ahí en el control remoto y ya te cambió todo el ¿No? Y sueño. hay mucho contenido que está hecho de esa manera igual, que se aprovecha de este como estado, que no sé cómo se traduce, pero que el flow state, así como estado de flujo en que uno parte y no sabe cuánto tiempo pasó desde que empezaste a verlo. Y las redes sociales están hechas así, los juegos están hechos así también, entonces se pasa la hora y uno no se da cuenta de nada. Claro. Y por ejemplo en el día, ya si hay días que fueron quizás no tan buenos en cuanto a sueño o dormiste menos, algún estimulante que ocupes, café, suplementos, mate, energética, esas cosas. Hubo un tiempo que, a ver, cuando salgo a correr, a veces utilizo cafeína, pero generalmente salgo temprano, salgo 6 de la ¿Pero así mañana. una cápsula de cafeína o...? Cápsula de cafeína, sí. Ya. ¿Ya? Generalmente siempre en la mañana. Hubo un tiempo, justamente cuando estaba el MAS y quería probar, usaba cafeína en el entrenamiento de la tarde, me lo tomaba tipo 2 de la tarde. Pero me empecé a dar cuenta no solamente que no notaba gran diferencia en el rendimiento, sino que también podía afectar en la noche. Ya. Entonces, inmediatamente la saqué y actualmente no utilizo cafeína, a no ser que sea en la mañana. ¿Ya? Ya, perfecto. Y no solamente, o sea, solamente uso cafeína, por ejemplo, cuando hago entrenamientos muy largos. Ya cuando Ya, hago un entiendo. largo de más de 1:30, 2 horas, cuando corro, no sé, 15 kilómetros, no sé. Ahí uso cafeína como para mantener un poquito la energía. Ahí igual importa mucho la dosis de lo que estemos ocupando, porque al final, dentro de las recomendaciones clásicas de los últimos años, que por ejemplo, si uno toma algo entre 100 a 200 miligramos de cafeína, como un espresso, por ejemplo, en promedio uno se demora como 8 horas en eliminarlo. Entonces eso significa, si me voy a acostar a las 11 de la noche, que a las 3 de la tarde ojalá y empezar a eliminar la cafeína. Claro. Ahora, si tomo un suplemento, un preentreno que tiene 200 miligramos o más, por ejemplo, se ha visto que en promedio son 13, 14 horas que uno se demora en eliminarlo. Entonces, no es que todos seamos iguales, obviamente, pero 13 horas significa que después de las 10 de la mañana ya casi que perdí mi oportunidad de tomarme Sí. el preentreno. Y si me lo tomo, no es que no me pueda quedar dormido necesariamente, pero mi sueño va a ser más superficial, va a ser más fragmentado. Entonces voy a despertar más cansado y voy a compensar otra vez con cafeína, voy como en esta bola de nieve todos los días como con deuda de sueño y suplementando en el día con algo para compensar lo que no dormí. De hecho, es bien interesante porque cuando voy al gimnasio, ahora los entrenadores se están preguntando, ¿dormiste? O sea, me preguntan, ¿almorzaste? ¿Y dormiste bien anoche? Eso antes no lo preguntaban, ¿ah? Eso yo creo que es el gran logro que han logrado ustedes, pues, ¿cierto? De dar cuenta que... Y además los mismos deportistas se dan cuenta, y de hecho yo mismo me doy cuenta, cuando no duermo bien en la noche, trasnoché por alguna razón, no rinde igual. Ya, ¿no? Y el riesgo de lesiones, sobre todo en cosas que son competitivas, aumenta un montón. Claro, ¿no? Y entrenamiento es distinto, todos los que entrenamos hay días que no nos resulta, que no... Sí, pues, y se nota que no, difícil y, no ni siquiera pude igualar lo que hice la semana pasada. Y siempre o dormí mala noche o no, hice un desarreglo alimentario y eso se nota en el entrenamiento. Y después, por ejemplo, en la noche, ¿qué es tu última comida? Mi última comida, no, lógicamente cenamos, o sea, más que una cena es como una 11, comemos tipo 7, 8 de la noche y esa es la última comida. Y después de eso, la rutina, por ejemplo, la última hora antes de ya pensar en dormir. ¿Cuál es tu rutina más frecuente? Mi rutina es acostar a los niños. ¿Ya? Acostar a los niños, ahí como cuando llego a la casa, obviamente tengo que estar con ellos principalmente, entonces ahí trato, a veces si me queda algo pendiente del trabajo, trato de hacerlo. Ya. Y ahí es donde a veces tengo que mandar algún correo, tengo que meter el computador y eso a veces te puede activar un poco más. Y ahí trato de acostarme.
Ya, pero trato de dejar siempre listo todo lo del día siguiente y la noche anterior. Entonces dejo mi bolso de gimnasio en caso de que tenga gimnasio el día siguiente, arreglo mi mochila, si entreno al gimnasio tengo que dejar mi batido de proteína listo para llevarlo. Entonces trato de dejar todo listo en la noche y ahí se me pasa un poquito de tiempo. Pero ahí trato de acostarme, cada vez estoy tratando conscientemente de acostarme directamente, o sea, no de prender tele o ver otras cosas. Y una vez que ya estás metido en la cama, por ejemplo, ¿alguna molestia física, que molesten las piernas, que molesten los brazos, que te cuesta encontrar comodidad para dormir? No, en general me quedo dormido al tiro. Ya, bien. Sí, llego y me acuesto al tiro. ¿Y una vez que duermes, ronquidos, pesadillas, apretar los dientes? No. Igual el hecho probablemente de que hagas ejercicio, que comas bien, que te preocupes en forma activa, hace que tu sueño igual sea de mejor calidad. Claro, cuando chico me levantaba. Como sonambulismo. Claro, pero como que despertaba. No es que hiciera muchas cosas, pero despertaba separado o mi papá me decían que me paraba. Ya, mi familia decía, bien familiar. Ahora cuando grande no tanto. ¿Ya? Pero ahora no, ahora generalmente estoy durmiendo un poco más. Sí, igual hay un componente genético en el sonambulismo y muchas veces vemos que grupos familiares enteros tienen esta cosa de hablar, sentarse en la cama, levantarse a caminar, comer dormido. De repente pasa que en un trastorno específico que se llama trastorno alimentario relacionado al sueño, los familiares se pillan a las 3 de la mañana comiendo dormido en la cocina. ¿Ya? Y son cuestiones que a veces pueden generar muchos desarreglos metabólicos, aumentar de peso. Me ha tocado ver hartos pacientes que a veces se hacen un bypass gástrico, por ejemplo, y empiezan a subir de peso y están súper ordenados en el día, muy restrictivos, y no saben qué está pasando, y empiezan a darse cuenta que despiertan con migas, que despiertan con la cara con manjar, y se comen de repente 4.000 calorías en la noche. O sea, es comerse el pote entero de manjar, pan, y comes como desesperado, y es durmiendo. Claro, es tremendo esa cuestión. Una cosa que me pasa a veces, que como estoy tan acostumbrado a despertar siempre a la misma hora, ya quedé como con el despertador natural programado. Entonces, porque mis hijos son súper relojes, entonces despiertan siempre 6:30, 7, sea sábado, domingo, lunes, martes, cualquier día. Claro. Y nos estamos acostumbrando a despertar a la misma hora. Entonces hay veces en que a lo mejor no estoy con mi hijo y estoy durmiendo de vacaciones y igual despierto a esa hora. ¿Ya? Sí. Yo sé que a veces es bueno porque siempre uno mantiene esa regularidad. Pero es como que me programé y trato de dormir más. Digo, no estoy solo, puedo dormir más. Me pasa cuando voy a congresos fuera, por ejemplo, y no puedo seguir durmiendo. Entonces como que me dejó despierto. Un comentario que hacen siempre las personas que se dedican como en sueño a temas como de ciclo circadiano es que la gran solución al cronotipo trasnochador o la forma de mejor regularlo es tener hijos. Sí. Porque al final los hijos tienen un ritmo de sueño tan marcado cuando son pequeños que no hay forma de mantenerse durmiendo. O sea, no vaya a poder levantarte a las 12 el sábado, el domingo como lo hacías como adolescente. Sí. Entonces estás obligado a despertar y tú vas a empezar a acumular carga de sueño y en la noche cuando se acuesten ya te va a quedar 1 hora, 1 hora y media y no vas a poder aguantar más. Y te obliga a acostarte temprano porque sabes que despertar a las 7, sí. Entonces como que al final no hay mucho margen para flojear en exceso. Y la tercera parte que yo siempre veo en el podcast, porque ya entiendo claramente tu autocuidado es así como top de línea, me interesa hablar de una parte que es más abstracta en temas específicamente de sueños, ya como proyecciones personales. Yo siempre pienso en 3 áreas y le digo ya, a 10 años, por ejemplo, ¿qué te gustaría que estuviera pasando en tu carrera? ¿Qué te gustaría que estuviera pasando en tu familia? Y ampliándolo un poco, ¿qué te gustaría que estuviera pasando en tu país? Es una pregunta grande, pero conceptos de las cosas que tú consideras importantes que te gustaría que estuvieran pasando en 10 años. A nivel profesional, partiendo por eso, uno de los desafíos que quiero y que estamos tratando de cumplir es generar un poco una semilla para que esto de aquí adelante, el tema del ejercicio, la actividad física, incluyo también hábitos de vida saludables, sueño, alimentación, quede como algo que queda a futuro. Entonces, lo primero que yo siempre quise es generar el programa de medicina deportiva de la Universidad Católica, que antes no existía. O sea, existía en la parte práctica, pero no estaba como creado. Sí. Entonces, ya al crear eso, ya dejamos una semilla. Después, lo que queremos hacer, en lo personal también, es tratar de colocar estos temas en pregrado. No solamente en medicina, sino que en todas las carreras, no solamente la salud, sino que toda formación a nivel universitario de la Católica, pero también se extienda a otras universidades, tenga estos temas tan importantes como puede ser la química, la física. Claro, como una cátedra de deporte, por ejemplo. Claro, y que sea plan común para todos. ¿Y por qué lo estoy focalizando en las universidades? Porque los profesionales que vayan saliendo, ojalá eso también puedan hacerlo como una cadena, hacer un dominó. Pueden meterlo en los colegios, pueden meterlo en las casas, que esto se vaya masificando. Igual que un virus, una pandemia que se contagia, hacerlo por ese punto de vista. Y por qué no después empezar a políticas públicas, meterse a niveles de ministerio,
que el gobierno se dé cuenta que el ahorro que tiene, que puede hacer fomentando el ejercicio es millonario. O sea, esa plata que se pueden ahorrar en tratar enfermedades crónicas, en dializado, en insulina, ¿por qué no lo invertimos en educación, en áreas verdes, en seguridad, en otras cosas? Claro, y eso es uno de mis maestros de la neurología que tenía ese mismo concepto igual, o sea, uno forma alumnos, porque después este alumno va a tener la necesidad de donde esté, crear cosas y generar las instancias que le permitan desarrollar esto que aprendió. Entonces al final, obviamente a través de la docencia vamos así ramificando un poquito este virus, como le dices tú. Justamente. Y el tema docente, a mí me encanta hacer la docencia y por eso mismo, porque uno como docente no se da cuenta del impacto que está generando. Entonces tú estás con un grupo de 3 o 4 alumnos y tú educas y das un mensaje a esos 4 alumnos, esos 4 alumnos van a ser profesionales y va a haber una cantidad, millones de pacientes. Y a lo mejor van a tener otro alumno. Y ese mismo mensaje que tú transmitiste se lo transmitiste a sus alumnos y eso a sus pacientes, y ese paciente puede pasar alumno también. Entonces se multiplica y el impacto que generaste en una intervención en 2 o 3 personas la puedes hacer exponencial No, y una cosa del contenido de lo que uno entrega, pero también el modelaje, la forma en cómo atiende a tus pacientes, cómo tratan a tus alumnos, todas esas cosas se van replicando, porque a veces nos ha pasado en los que nos formamos quizás hace un tiempo más atrás, que había mucho maltrato quizás y la forma en que se enseñaba era como, normalizado. Hazte cargo tú y busca cómo Claro. aprender por tu cuenta y Claro. nadie te enseña mucho y como que al final uno, a veces hay muchos colegas que de repente toman eso y lo siguen replicando nomás. Claro. Y de repente los que a veces lo pasamos mal en algún momento de la carrera dijimos ya, esto claramente tiene que ser distinto y a mí me hubiera gustado que me trataran así, me enseñaran así, intentar replicar eso con los alumnos que uno tiene. Claro. Y por ejemplo en la familia, quizás es muy personal, pero ¿qué cosas en términos generales te gustaría que estuvieran pasando en 10 años más? No, yo creo que, bueno, que la familia esté todavía unida, porque lamentablemente ahora es muy común que se separen, ¿cierto? Para mí, para el tema de la familia, para mí es muy importante. Yo soy muy de familia, muy de núcleo. Entonces, mantener la familia, que mis hijos vayan creciendo, enseñándole no solamente cosas académicas, sino también estilo de vida, a que sean buenas personas, que sean serviciales, que sean unas personas buenas, ¿cierto? Claro. Que claro, mis hijos en 10 años más ya van a estar ya saliendo del colegio probablemente, buscando carreras profesionales. También hay el tema de la adolescencia, me imagino que va a ser un poco complejo. Entonces, no sé, me gustaría que poder tener una buena relación con mi señora, con mis hijos, que tengamos panoramas familiares, la misma relación que hemos tenido siempre, ojalá poder mantenerla de aquí a futuro. A mí me pasa harto que siento que con los años es como que uno se hace más difícil todo en temas de responsabilidades, pero siento que cada año es mejor que el anterior. Como que al final, claro, es como que va avanzando de nivel y Claro. le ganamos al jefe del año pasado y ahora seguimos avanzando, pero tenemos más experiencia, más responsabilidades, como que al final la capacidad de enseñar crece, la generosidad con las personas que uno quiere también crece, entonces al final, no sé, en ese sentido siento que vayan pasando los años para mí que me gusta. Sí, es un desafío porque van apareciendo Sí. cosas nuevas, tienes que ir aprendiendo también en el Sí. camino, te vas equivocando también, entonces uno también ahí va aprendiendo. Y uno va viendo, sobre todo en los hijos, pues esta cosa yo tengo una hija mayor que ya tiene ahora 20 años y claro, uno ve las fotos y era hace un tiempo atrás que tenían 2, 3 años y ver cómo han ido desarrollando su personalidad, su forma de enfrentar el mundo, su forma de resolver problemas, en qué cosas yo de repente yo me veo identificado en ella, en qué cosas no entiendo cómo la obtuvo porque quizás resuelve unas cosas muchísimo mejor que yo. Pero no sé de dónde apareció eso, por ejemplo, va que enseñando. sí, pues, es tremendo. Y lo último, en el país, por ejemplo. Hablé con un colega hace un tiempo y él me decía, yo quiero ser ministro. ¿Ya? Y por ejemplo, en tu caso, ¿qué te gustaría que estuviera pasando en el país, sobre todo relacionado con tu área? ¿Te gustaría quizás trabajar en temas de políticas públicas, en un ministerio, ese tipo de cosas? No sé si a nivel político, Ya. el tema político yo creo que se contamina por muchas cosas, ¿cierto? Hay mucho ego, mucho poder. ¿Cierto? Me gustaría, yo siempre he dicho que si tú quieres hacer una intervención a nivel grande y generar un impacto, igual tienes que estar en un nivel, en un rango en que tu impacto pueda ser importante. ¿Ya? Claro. Entonces, a mí me gustaría a lo mejor poder intervenir, no a lo mejor de ministerio ni presidente, pero sí a lo mejor de algún cargo en que pueda generar impacto en la gente normal, la gente común y corriente, por así decirlo. Claro. Entonces, si puedo lograr un poco generar esta conciencia de que la gente haga ejercicio, que se mueva, que se preocupe de ella misma, el autocuidado, que coma mejor, que duerma mejor, a la larga vamos a estar generando un mejor país. ¿Ya? Porque es cosa de ver salir a la calle y la gente está estresada, con obesidad, presenta enfermedades crónicas, tomando remedio, con ansiolíticos, el tema de salud mental ahora es terrible.
¿Y cómo a lo mejor nos cambiaría todo eso si tuviéramos una buena alimentación, un descanso adecuado, ejercicio, meditación, relajación? No estaríamos peleando con el auto del lado, el micrero no estaría tirando la micro encima. Quedaría un país mucho más amigable, mucho mejor país. Nuestros hijos estarían en un ambiente mucho mejor, dejaríamos un mundo mucho mejor al que nosotros tuvimos. Pero eso, para generar esa conciencia, implica políticas públicas, inversión de manera adecuada, potenciarlo en los colegios, en las empresas. Si las empresas se dan cuenta, por ejemplo, que invertir en gimnasio, en programas de vida saludable, se ahorran una cantidad de licencias médicas que ni ellos mismos lo hemos calculado. No, y la productividad también, todos los KPI de rendimiento aumentan si tus trabajadores están más sanos. La aseguradora, la ISAPRE se dan cuenta que en vez de invertir en salud, en licencias médicas, ¿por qué no invierten mejor en cosas preventivas? ¿Y por qué no meter ahí nutricionistas, mismos kinesiólogos que enseñen a los adultos mayores a moverse en la casa con cosas básicas? Entonces, si uno logra generar un impacto a nivel país, que eso se pueda transmitir, a la larga vamos a generar un mejor país y una mejor calidad de vida para todos. Claro, toda política inicialmente es local, uno parte primero en uno mismo, yo creo que esa es la parte número uno, o sea, primero hacerse cargo de lo mío, de poder tener ordenado mi espacio, poder tener mi rutina ordenada y yo poder funcionar, después eso expandirlo quizás a mi familia, después a mi comunidad y así vamos creciendo. Contagiando a otras comunidades también. Sí, para que poder ir llegando quizás en algún momento a esos lugares de poder que te permitan decir, yo creo que este proyecto serviría, yo creo que esta intervención quizás es pequeña, pero tiene potenciales resultados beneficiosos, así que yo creo que, bueno, hay harto que hacer, pues. Tenemos harto camino por recorrer y lo bueno es que hay energía para hacerlo, yo creo que eso para mí es importante. No, y también por eso mismo yo trato de utilizar las redes sociales. Mucha gente dice, ¿pero qué tiene redes sociales? Claro, es de doble filo, pero claro, mucha gente no tiene el acceso para ir a un profesional acá en Santiago, gente de regiones que no tienen los recursos y no tiene acceso. Entonces lo único que tienen son las pantallas, redes sociales. Entonces el poder transmitir un mensaje a personas que a lo mejor no tienen el acceso a poder llegar a un profesional por distintas razones, podemos utilizar estos medios para poder llegar a ellos y poder llegar de manera más masiva. No sé. Ya, perfecto. Y por ejemplo, si para las personas que nos están escuchando, te quieren encontrar en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? A ver, redes sociales que más utilizo es de Instagram, ya que es Dr. Luis Vergara, DR Luis Vergara, ahí donde coloco artículos o mensajes cortos, videos motivacionales, ya. Yo muchas veces coloco videos yo haciendo ejercicio y no es para yo, gente que dice, no, estáis mostrando los músculos, que estáis levantando 8 pesos, no, seguro que hay gente con más músculo que yo y levanta más peso que yo y no es mi objetivo. Pero hay también hay bibliografía que muestra que cuando tú colocas ejercicio, mostrando ejercicio, la gente tiene más adherencia. Sea por culpa, por motivación, por lo que sea, pero la gente se mueve más. Entonces yo trato un poco de mostrar eso, que no es solamente pararme y decirme el ejercicio es bueno porque aumenta en tal porcentaje el rendimiento. Al revés, hay que mostrar que uno también está mostrando con el ejemplo. Hay que estar igual, no solamente saber las cosas, sino que hay que estar ahí y enseñarlo a través de la experiencia. Claro, entonces yo lo que más utilizo básicamente es el Instagram, tengo una página web también, drluisvergara.com también, o medicinaldeporte.cl, tengo dos en la misma página. Perfecto. Y bueno, a nivel profesional, en LinkedIn, que coloco cosas más profesionales, porque también cada vez he tenido más relaciones con profesionales de la salud, con otros médicos, con otras universidades. Entonces también a nivel académico también trato de como disparar para dos lados. Un lado, redes sociales al público general, pero también a nivel académico, porque como decíamos al principio, necesitamos generar un impacto a nivel de universidades para que los futuros profesionales tengan en consideración esto. Excelente, así que te quería dar muchas gracias por venir, ha sido súper útil todo lo que hemos conversado, yo creo que a otras personas les va a servir para empezar a motivarse y dar estos primeros pasos que son difíciles, pero obviamente el resultado uno lo ve y lo vive, así que de verdad, muchas gracias, yo siempre prefiero, más que hablar del paper, de las cosas químicas, moleculares, hablar como de la experiencia personal en esto, porque creo que enseña mucho más. Sí, así que muchas gracias a todos por haberse conectado a este episodio. Pueden mandarnos preguntas, ahí más adelante vamos respondiendo, generando contenido nuevo, así que la idea es que sigamos con esta relación, ¿cierto?, que tenemos con el podcast Sueño y Conciencia, con nuestros invitados, para que sigamos todos aprendiendo. Así que un abrazo y nos vemos pronto.